Bueno, bienvenidas, bienvenidos entonces nuevamente a una sesión del curso de Constitucional General 2, donde estamos hablando de la historia del constitucionalismo en Occidente y en Colombia. La semana pasada tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido muy rápido, la verdad muy rápido, por las etapas del constitucionalismo occidental, particularmente a partir de las experiencias europea y norteamericana, tratando de identificar esas características del proceso de evolución o que derivan del proceso de evolución del constitucionalismo y poder tener elementos que nos permitan entender cómo esas características inciden en la dinámica del constitucionalismo colombiano, en su historia, siglo XIX, siglo XX, y en el constitucionalismo vigente, es decir, en la vigencia de la Constitución Política de 1991. Hoy vamos a hacer ese recorrido por la historia del constitucionalismo colombiano. Recordemos que el ejercicio tiene varios propósitos. En primer lugar, es identificar las características del constitucionalismo colombiano. Y esas características han sido denominadas por el profesor Hernando Valencia Villa, y yo abuso de esa misma categoría y la utilizo, y las denomina constantes estructurales. Entonces, vamos a poder identificar esas constantes estructurales del constitucionalismo colombiano. A partir de esa identificación de esas constantes, poder evaluar cuál es la incidencia, poder tener elementos para analizar cuál es la incidencia del constitucionalismo occidental, de ese proceso de evolución del constitucionalismo occidental en el constitucionalismo colombiano, ¿sí? Es decir, qué tanto bebemos de esa experiencia constitucional previa que sufrió Occidente, ¿sí? Pero además, ¿qué es lo más importante? Poder evaluar o poder entender cómo esas constantes estructurales, cómo esas características del constitucionalismo colombiano, en la historia del constitucionalismo colombiano, inciden en los procesos de interpretación y aplicación de la Constitución política vigente, de las instituciones constitucionales vigentes y de los contenidos constitucionales vigentes. La hipótesis de trabajo es que las características, las constantes estructurales del constitucionalismo colombiano, en tanto constantes y en tanto estructurales, permanecen aún vigentes y son definitorias, ¿sí? Son definitorias o son esenciales al constitucionalismo vigente. Y en la medida en que son definitorias, es decir, que permanecen y son definitorias, son determinantes para la operatividad de las instituciones y los contenidos constitucionales. Y en últimas, pues que la Constitución se interpreta como se interpreta, la Constitución Política del 91 se interpreta como se interpreta y se aplica como se aplica en virtud de la existencia de esas constantes estructurales. ¿Para qué nos serviría eso? Digamos que es el propósito de largo aliento de este apartado. Pues esperaríamos que identificar esas características y entender cómo operan en el constitucionalismo vigente nos den elementos para hacer procesos de interpretación y de aplicación más ajustados a las necesidades de la realidad. Esas necesidades pues suelen traducirse en derechos y en esa medida como el rol que tenemos como profesionales del derecho, el rol que tenemos como abogados, ¿sí? Y la importancia de esa responsabilidad social que nos atañe, nos obliga a hacer ejercicios de interpretación y aplicación que permitan mejorar las condiciones de existencia de las comunidades y de las personas. Ese es más o menos como el gran propósito de esto. Definitivamente, pues una hora, hora y media, que es con lo que contamos para esto, no es suficiente. Uno esperaría poder contar con mucho más tiempo, sin embargo la materia pues es extensa y la dinámica o la modalidad, pues esto de la sincronía y el trabajo en plataforma, requieren que prioricemos. Entonces, he preparado una presentación donde vamos a hablar de esas constantes estructurales y vamos a pasar muy rápidamente por ese proceso de evolución del constitucionalismo colombiano hasta nuestros días, hasta la Constitución Política de 1991, y a partir de allí poder trabajar esos otros elementos que constituyen el curso, ¿no? ¿Cierto? La teoría de la Constitución, la teoría del poder constituyente, la teoría de los derechos humanos, la teoría de la separación del poder público y la teoría de la democracia, ¿sí? Y esperamos que todos esos elementos en los cursos de constitucional colombiano, dogmática constitucional, que es del próximo semestre, y estructura constitucional, que es del cuarto semestre, puedan ser tenidos en cuenta para esos cursos, todos esos elementos que abordemos acá. Entonces voy a compartir la presentación
para que comencemos a hablar de esto. Recuerden que si van apareciendo inquietudes, las pueden ir formulando en el chat. Y vamos resolviendo o hacen un guiño, ¿cierto? Hacen un llamado, profe, tengo una pregunta. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué están viendo, la presentación o Moodle o Teams? La presentación. Ok. La formulan en el chat o hacen un guiño y recibimos la pregunta o la observación, la crítica, el análisis y continuamos, tratamos de resolverlo. Vamos a hablar entonces de las constantes estructurales, para luego pasar rápidamente por el constitucionalismo del siglo XIX, la vigencia de la Constitución Política de 1886, que se corresponde con el constitucionalismo del siglo XX, y la vigencia de la Constitución Política de 1991, que es lo que podríamos denominar constitucionalismo contemporáneo, que va hasta nuestros días, hasta el siglo XXI. Cuando uno habla de las constantes estructurales, habla, insisto, de una serie de elementos, de un conjunto de elementos que caracterizan al constitucionalismo. Y se denominan constantes porque han permanecido a lo largo del tiempo, es decir, en el proceso de nacimiento, desarrollo y consolidación del constitucionalismo en Colombia, esas constantes se mantienen, por eso se llaman constantes, esos elementos se mantienen vigentes, en mayor o menor medida, de forma implícita o explícita, pero están ahí, y son estructurales porque son definitorios del constitucionalismo, es decir, lo definen, determinan su esencia, lo que el constitucionalismo colombiano es, ¿sí? En esa medida en que permanecen en el tiempo y definen nuestro constitucionalismo, pareciera necesario hacer un recorrido por los periodos históricos del constitucionalismo colombiano, que yo he identificado como tres grandes momentos, ¿no? El siglo XIX, ¿sí? El siglo XX y el constitucionalismo contemporáneo, ¿cierto? Y el constitucionalismo contemporáneo. Cada uno de esos, o el periodo contemporáneo, cada uno de esos periodos tiene unos, digamos, unos momentos. El siglo XIX puede dividirse en 5 grandes momentos que se corresponden con el provincialismo, que va aproximadamente de 1811 a 1815, cuando se verifica el proceso de reconquista española hasta el XIX. El periodo de la Gran Colombia, que iría entre 1819 hasta 1832, con la entrada en vigencia de la primera constitución neogranadina. El periodo de la Nueva Granada, entonces, que va del 32 hasta el 58, ¿sí? Cuando se consolida el proceso federal. El proceso federal, que va del 58, digamos su auge, que es la Constitución de 1863, y que va hasta el inicio de la regeneración en 1886, es decir, finaliza con la guerra de 1885 y la expedición de la Constitución de 1886. Con la Constitución de 1886 inauguraríamos el constitucionalismo del siglo XX, donde podemos identificar 7 momentos. Estoy apelando, digamos, a categorías sí, a nominaciones de esos momentos históricos muy ajustados a la historia constitucional. Podrían recibir otros nombres, digamos, para efectos de claridad, me quedo con estas denominaciones. Una es el quinquenio de Reyes, del general Reyes, que va entre 1904 y 1909, la República Conservadora, que va entre 1910 y 1930, cuando los liberales llegan al poder, comienza el periodo liberal, el retorno conservador en 1946 y en pleno contexto del periodo de violencia, en el que se produce además la dictadura de Rojas Pinilla en el 53 y que termina con el Acuerdo Frente Nacionalista en 1957, ¿sí? Y finalmente el periodo de desmonte del Frente Nacional, ¿sí? Que va hasta el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente o el proceso constituyente de 1991. Un periodo contemporáneo entonces que se inaugura con la consolidación de ese proceso constituyente de 1991, la formalización de la Constitución Política de 1991, el 4 de julio de ese año, hasta nuestros días. Entonces es como revisar un poco qué ha pasado a grandes rasgos en todo, digamos, en todo este tránsito, que fíjense, pareciera bastante complejo. Ahora, por efectos metodológicos quisiera partir por el final, es decir, quisiera enunciar a forma de hipótesis de trabajo cuáles son esas constantes estructurales para que luego, revisados los instrumentos constitucionales o algunos de los instrumentos constitucionales que tuvieron vigencia en todo ese proceso de evolución, verificar si esas constantes estructurales hacen presencia o no. Entonces, frente a las constantes estructurales, insisto que utilizo la categoría del profesor Hernando Valencia Villa. Sin embargo, las subclasifico. Creo que las constantes estructurales operan por lo menos en 3 dimensiones.
Hay unas constantes estructurales del contexto, hay unas constantes estructurales del contenido y hay unas constantes estructurales del proceso constitucional. Cuando hablamos de constantes estructurales del contexto, nos referimos a una serie de características que han permanecido en el tiempo y que se constituyen en circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que operan los instrumentos constitucionales, en las que nacen y operan los instrumentos constitucionales. Es decir, nuestras constituciones han nacido, se han interpretado y se han aplicado en contextos de violencia, exclusión y precariedad. Por su parte, las constantes estructurales del contenido determinan la existencia de unas categorías o unas instituciones constitucionales que suelen ser incorporadas o que han mantenido su incorporación de forma explícita o implícita en los instrumentos constitucionales y que en tanto contenidos definen ideológicamente el perfil de nuestro constitucionalismo, ¿sí? Entonces ahí encontramos el republicanismo, el centralismo, el presidencialismo, el confesionalismo y una paradójica existencia y tensión entre el régimen de libertades y el régimen de separación del poder público. Finalmente hay unas constantes estructurales del proceso que caracterizan la dinámica o el comportamiento del proceso constitucional mismo, ¿sí? Y esas constantes estructurales son denominadas reformismo, volatilidad, debilidad y regresividad. Para poder definir este conjunto de características, no solamente me he valido de las propuestas del profesor Hernando Valencia Villa, sino incluso de otros teóricos, otros doctrinantes, otros constitucionalistas, que a partir del texto, que es un texto seminal, un texto muy importante, el de Cartas de Batalla, han logrado también, digamos, proponer otros elementos. Estoy hablando del constitucionalismo de la pobreza, estoy hablando del constitucionalismo aspiracional, estoy hablando del constitucionalismo de la violencia, estoy hablando de otras perspectivas teóricas, como las de Manuel Fernando Quinche Ramírez, Mauricio García Villegas, Rodrigo Primi, entre otros, digamos que han caracterizado nuestro constitucionalismo y la estoy conjugando aquí para tratar de entender cómo se relaciona. Quisiera pronunciarme sobre cada una de ellas brevemente. ¿Y por qué pronunciarme sobre cada una de ellas? Pues porque la idea, insisto, es poder verificar cómo esos elementos hacen presencia o no, ¿sí?, en los instrumentos constitucionales que han tenido vigencia a lo largo del siglo XIX, XX y XXI en nuestro régimen constitucional. Si están o no están. Mi hipótesis es que siempre han estado, ¿sí? Como hipótesis, pues queda abierta la verificación. Ahora, cuando uno va a analizar las constantes estructurales del contexto, esto es la violencia, la exclusión y la precariedad, parte de una afirmación, insisto. Las constituciones políticas colombianas han nacido y han operado, esto es, se han interpretado y se han aplicado en un contexto violento, excluyente y precario. Y esas características se han mantenido en el tiempo e incluso se mantienen vigentes hasta nuestros días. Frente a la violencia, podríamos decir varias cosas. Lo primero que quiero decir es que la violencia suele ser entendida en términos materiales. Sin embargo, también hay procesos de violencia formal y procesos de violencia simbólica, ¿sí? Entonces, digamos, la violencia material suele ser entendida como una violencia que se ejerce sobre las cosas y que deriva en la destrucción o precarización de esas cosas, ¿no? ¿Cierto? La destrucción, la muerte, el desaparecimiento, ¿sí? Pero también hay procesos de violencia formal que se traducen en el desconocimiento, ¿sí?, en el desconocimiento o en la contravía frente a las formalidades o digamos, en la institucionalidad vigente. Entonces hay procesos de violencia formal también cuando desconocemos el sistema regulatorio, las estructuras de competencias, el régimen de procedimientos de competencias para la ejecución de ciertas actividades. Y cuando las desconocemos formalmente, aun cuando no producimos daño material sobre algo, estamos desconociendo esa forma y eso supone una violencia formal. Y hay una violencia muchísimo más cargada de significado, creo yo, y que es muchísimo más perniciosa para nuestra realidad, que es la violencia simbólica, ¿cierto? Que es una violencia que se expresa a través de la estética, de la gestualidad, del comportamiento, y que supone un juicio negativo respecto de la existencia de lo otro, de la alteridad, ¿no? De lo que es distinto, de lo que es raro, de lo que está, digamos, en la periferia, ¿sí? Y en Colombia hemos tenido esos tres tipos de violencia. Ahora, para significar esa violencia podríamos acudir por lo menos a dos o tres cosas. Una, a nuestra historia constitucional,
propiamente dicha. Y si uno revisa el libro de Hernando Valencia Villa, desde el mismo título está haciendo referencia a esa violencia, se llama Cartas de Batalla. Y cartas de batalla porque supone, de un lado, que cada constitución es el resultado de un conflicto que le precede, y a su vez cada constitución es la causa del conflicto que le sucede. Entonces las constituciones se convierten en los caballitos de batalla y en los trofeos que se disputan las facciones que se disputan el poder, ¿sí? Cada facción que se disputa el poder encuentra en la constitución política la forma de institucionalizar su forma particular de ver el mundo. Y la institucionalización de esa forma particular de ver el mundo desata un nuevo conflicto. Entonces hay una seguidilla de guerras civiles y de conflictos internos a lo largo del siglo XIX que se sostienen en el marco de un conflicto bipartidista y un periodo de violencia muy crudo de los digamos de violencia partidista entre el segundo y el tercer cuarto del siglo XX, luego un conflicto contrainsurgente, ¿cierto? Un conflicto contra las guerrillas de izquierda que luego, digamos, se complejiza con la entrada de otros actores a ese conflicto como los paramilitares y el narcotráfico y que luego se convierte en un conflicto, digamos, más simbólico por la guerra y la paz, ¿cierto? El acuerdo de paz o la guerra, y que ahorita, digamos, está un poco más complejizado en términos simbólicos, ¿cierto? Que es como el discurso de la extrema derecha, el discurso de la extrema izquierda, las alternativas de centro. Siempre hay un conflicto, ¿sí? Entonces, esa es una forma de verificar ese proceso de violencia, ¿no? Y eso está bastante rastreado, y Ariel Ávila tiene un texto muy bello, muy bacano, digo yo, que es resultado de su maestría sobre el conflicto armado en Colombia, ¿cierto? Que les recomiendo que lo consigan también, se consigue, es un texto, ¿sí? Se consigue fácilmente en cualquier librería. Pero hay otros textos que también revelan, digamos, ese contexto de violencia por los instrumentos constitucionales, como el mismo libro Cartas de Batalla, el texto sobre la guerra de 1885, se me escapa aquí el nombre en este momento, el conflicto frente nacionalista, el texto de Jaramillo. En fin, hay varios textos que revelan la existencia de esa violencia estructural en el marco de la dinámica de las constituciones y de las instituciones políticas. Pero también hay otra dimensión de la violencia que es evidente y que suele ser expresada o en el marco del conflicto armado o en el marco de la vida cotidiana. En el marco del conflicto armado, pues bastaría acudir a las cifras que presentan los organismos oficiales y las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales sobre la victimización en el conflicto armado en Colombia, ¿sí? Secuestros, desapariciones forzadas, asesinatos sistemáticos, masacres, desplazamiento forzado, despojo de tierras, ¿cierto? Entre otras, extorsiones, violencia sexual, violencia de género. Es decir, hay una serie de estadísticas, de datos duros sobre los impactos de la violencia y los procesos de victimización alrededor de la violencia y del conflicto armado en Colombia que hacen evidente que vivimos en un contexto de violencia, ¿sí? Y uno podría, insisto, acudir a los informes oficiales y privados sobre el asunto, o las instituciones privadas sobre el asunto, para hacer evidente eso. Pero además hay unos fenómenos de violencia que podríamos llamar de la vida cotidiana, que está más asociada a la violencia social o delincuencia social, y que tiene que ver con, entre otras cosas, una estructura de valores bastante confusa, ¿sí? Una estructura de valores bastante confusa y un sistema de valores bastante confuso, bastante trastocado. No quiero tampoco apelar a un discurso moralizante sobre la política y las instituciones políticas, pero sí digamos que socialmente, en términos sociológicos, hay unas fuertes deficiencias, unas grandes deficiencias respecto del concepto de ciudadanía, respecto del concepto de derechos, de obligaciones, que nos hacen comportarnos de forma violenta, no en las magnitudes de una violencia estructural, pero sí de una violencia sistémica, una violencia transversal. Voy a poner dos ejemplos. Uno son los índices de violencia intrafamiliar y violencia de género asociada al confinamiento. Se han disparado las cifras brutalmente, de violencia intrafamiliar y de violencia de género en el marco del confinamiento, entre otras pues porque las víctimas terminan, en virtud del confinamiento, del aislamiento preventivo obligatorio, condenadas a vivir con sus victimarios, ¿cierto? A convivir 24/7 con sus victimarios. Entonces,
hay datos también que se están presentando. Pero hay dos acontecimientos que, no por anecdóticos, resultan menos relevantes para la reflexión que estoy haciendo, y es, recuerdan que la semana pasada, o hace 15 días, se produjo una situación bastante calamitosa. Se volca un carro cargado de combustible y la gente, en lugar de ayudar al conductor del carro, que en algún momento estaba atrapado, en fin, que necesitaba pues como asistencia, deciden robar combustible, y aún ante el llamado del mismo conductor y a las autoridades a que la gente no hiciera eso, pues hubo una explosión y van como 40, 50 muertos, no sé cuántos, de esa tragedia, ¿no? Eso revela también, digamos, un sentido de solidaridad un poco extraño, ¿no? O inexistente. Pero esa tragedia se verifica nuevamente ahora, esa tragedia de los valores. Ahora la noticia esta semana, ayer, antier, se volca un carro que llevaba, no sé, víveres, llevaba algo, y la gente, en lugar de acudir a ayudar al conductor, ¿sí?, acude a sustraerse a robar la mercancía que venía en el pequeño camión, ¿cierto? Entonces eso nos revela digamos, unos niveles de violencia social muy fuertes, y sin hablar de los niveles de delincuencia social, hurtos a celulares, asesinatos por hurtos, violencia social, microtráfico, o al tráfico o a la producción, comercialización y consumo de estupefacientes. En fin, hay unos fenómenos de violencia muy fuertes, y ahí opera nuestra Constitución. Pero también hay fenómenos de violencia formal, de violencia, es decir, de violencia en virtud de la cual se desconocen las formas, las disposiciones regulatorias del proceder de las cosas. Yo no estoy diciendo si esto es bueno o malo, pero lo cierto es que, por ejemplo, la Constitución Política de 1991, y en gran parte algunas de las reformas constitucionales y de los procesos constituyentes del siglo XIX y del siglo XX, son resultados del desconocimiento de las estructuras formales. La dictadura de Rojas Pinilla, el Acuerdo Frente Nacionalista, el proceso constituyente de 1991, las reformas del quinquenio de Reyes, vamos a ver, son reformas que desconocen la estructura formal en Colombia. Y hay una violencia simbólica muy fuerte, asociada al papel de ciertos colectivos, el desconocimiento de esos colectivos, ¿no? Sí, esas individualidades, que se traducen en discriminación, y particularmente en procesos de exclusión. Entonces somos una sociedad excluyente. Y una sociedad es excluyente cuando pone en la periferia del contrato social a colectivos o a individuos. Y los pone en la periferia en virtud de que desconoce su subjetividad jurídica. Es decir, esos colectivos, esos individuos, no encajan dentro del estándar del reconocimiento de los derechos. No cumplen con esos estándares. Al no cumplir con esos estándares, están por fuera. Cuando están por fuera, en estricto sentido, llamamos exclusión en estricto sentido, ¿sí? Sin embargo, es posible que se den procesos de segregación, que estén por fuera y que adoptemos modelos excepcionales de regulación, lo que podríamos llamar apartheids sociales y apartheids jurídicos o apartheids económicos. Creamos sistemas excepcionales, especializados por fuera de las reglas ordinarias del contrato social para esos colectivos. En ambos casos, la exclusión en sentido estricto y la segregación, podemos pensar, por ejemplo, en los migrantes y refugiados, las personas que se ven obligadas a escapar por alguna razón, a traspasar las fronteras de su país, y se ven condenadas o a la exclusión definitiva o a la segregación en campos de refugiados, o a la titularización de un estatus jurídico excepcional de inferior categoría. Piensen, por ejemplo, los migrantes irregulares en Estados Unidos, o piensen, por ejemplo, ahora en los migrantes venezolanos en Colombia, los inmigrantes venezolanos en Colombia, que encuentran, digamos, estándares o raseros diferenciales de naturaleza excepcional para la consideración de su subjetividad jurídica. Cuando se incorporan dentro de las formas institucionalizadas, se puede hacer a través de procesos de asimilación, ¿cierto? ¿Sí? Es decir, la definición también de regímenes excepcionales al interior que aseguran el integracionismo, es decir, el ajuste a los estándares de normalización de esos segmentos sociales, individuos o colectivos, que suelen estar segregados o excluidos, ¿sí? Entonces, hay un ejemplo, digamos, constitucional,
que me gusta traer a colación. Leamos el artículo 246 de la Constitución. Alguien que lo lea, por favor. Alguien que lo lea, pues. Yo leo. Artículo 246. Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos. Hasta ahí, Siempre hasta que... ahí, hasta ahí, hasta ahí. Entonces, las autoridades de los pueblos indígenas pueden, dentro de su territorio, ¿sí? Y de acuerdo con sus prácticas tradicionales, administrar justicia, ¿cierto? Ejercer la función de jurisdicción. Entonces, ahí uno dice, wow, qué pluralismo jurídico, qué capacidad de inclusión, que es el cuarto, digamos, la cuarta dimensión. Qué capacidad de inclusión. Lo que se hace de garantía de pluralismo en el 246 termina borrado con el codo cuando finaliza el artículo. Ahí sí. Siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. Siempre que no sean contrarios a la Constitución o las leyes de la República. Eso implica que el régimen de autonomía de las autoridades indígenas está condicionado a que en el ejercicio de su administración de justicia, conforme a sus tradiciones, a su cosmogonía, a su visión del mundo, sus prácticas ancestrales, en fin, no desconozcan los estándares occidentalizados que nosotros hemos adoptado en nuestra Constitución. Va, que podemos discutir si eso está bien, si eso está mal, si es necesario, si no es necesario, si es proporcional o no, en fin, podemos discutir cualquier montón de cosas. Lo cierto es que esa es una estrategia de asimilación o de integración. Es una perspectiva integracionista respecto del otro. Entonces, usted es distinto, yo le permito que usted esté acá, siempre y cuando usted, que es distinto, se asimile a mí, ¿sí? Que soy el estándar normalizado. Entonces, siempre que sus prácticas culturales no desconozcan mi visión hegemónica del mundo, yo le permito estar aquí. Cuando eso no suceda, yo lo pongo en la exclusión o lo declaro un criminal, ¿cierto? Y lo pongo tras las rejas, digamos, lo incorporo en alguno de los sistemas de control político o control biopolítico que proponían Foucault y que ahorita proponen pues otros teóricos, ¿no? ¿Sí? Estos fenómenos de exclusión pues también han sido significativos para la forma en que nacen y se interpretan o aplican los instrumentos constitucionales. En Colombia piensen, por ejemplo, voy a poner solo un ejemplo, el rol de la mujer, ¿no? El rol de la mujer. Por allá, en El amor, las mujeres y la muerte, escribía Arthur Schopenhauer algo más o menos así. O sea, a pie juntillas, no es una cita textual, porque tengo muy mala memoria, pero dice algo más o menos así. Dice, solo el aspecto de la mujer revela que no está destinada a los grandes trabajos materiales ni espirituales. Su vida la pasa tan tranquila el cuidado de los niños, porque ella es uno también. ¿Sí? Ahora cierra Schopenhauer, digamos, tratando de suavizar un poco esa misoginia, diciendo, sin que por ello sea mejor o peor que el hombre. ¿Sí? Esa concepción del papel de la mujer, del papel social de la mujer, se traduce en un sistema de regulación de su papel político. Y en Colombia, en esa medida, venimos a reconocer el ejercicio de los derechos de ciudadanía de la mujer tan solo hasta 1954, en una de las reformas que hace Rojas Pinilla en el marco de su dictadura. ¿Sí? Y, digamos, lo institucionalizamos en 1957 con la reforma plebiscitaria del Frente Nacional, ¿cierto? La reforma del Frente Nacional, donde le permitimos a las mujeres el ejercicio de los derechos políticos. Entonces, tan solo hasta mediados del siglo XX, entrada a la mitad del siglo XX, le permitimos a la mujer digamos, que participe. Y eso tiene que ver con una concepción particular del derecho que está determinada por esa perspectiva republicana que ya vamos a ver. Pero lo que trato de decir es que ese fenómeno de exclusión se reproduce frente a otras subjetividades, otras alteridades, ¿sí? Otros sujetos, otros colectivos que tienen rasgos distintivos respecto del estándar occidental de hombre blanco, propietario, alfabeto, ¿sí? Y ahí vemos los procesos de reivindicación de condiciones existenciales, pues digamos de las clases obreras a principios del siglo XX en plena crisis del liberalismo, la reivindicación de las minorías étnicas, la reivindicación de los derechos de las mujeres, la reivindicación de los derechos de las diversidades sexuales, y ahorita incluso llegar a plantear la necesidad del reconocimiento de los derechos de los animales, por ejemplo, como lo plantea Peter Singer en Liberación Animal, ¿cierto? Por lo menos de los grandes primates, ¿no? Sostiene Peter Singer, es un pragmatista contemporáneo.
¿sí? Entonces esos fenómenos de exclusión también son relevantes. Y finalmente esos procesos de exclusión y de violencia también revelan una precariedad. Esa precariedad puede ser entendida como el carácter deficitario o inexistente incluso de condiciones materiales para la satisfacción de las necesidades. Y no solo de las necesidades básicas, en general de las necesidades. Es decir, nuestros instrumentos constitucionales, los contenidos constitucionales, las instituciones constitucionales se aplican y se interpretan en contextos en los que hay déficit o inexistencia de condiciones materiales de existencia para satisfacer las más mínimas necesidades. Y eso también da cuenta de una dinámica particular en la que se interpretan y aplican las constituciones, ¿sí? Para hablar de la precariedad, podríamos hablar digamos, desde diversos aspectos. Quiero traer uno o dos, ¿sí? Uno o dos. Pensemos, por ejemplo, en la cobertura de servicios públicos, ¿sí? Los servicios públicos suponen todo aquello que el Estado hace a efectos de crear las condiciones para que las personas puedan satisfacer las necesidades asociadas a ese servicio público. Vamos a hablar de uno de ellos, agua potable, ¿cierto? Agua potable. Entonces, los seres humanos tenemos derecho a agua potable, ¿cierto? No a cualquier agua, no a agua potable, ¿cierto? Si uno revisa las cifras de cobertura de infraestructura de agua potable en el país, revelan un poco, digamos, ese carácter deficitario e inexistente. La cobertura en el suelo urbano en el país no es tan mala, está por encima del 70%, incluso en algunas ciudades capitales, como Medellín, por ejemplo, llega casi al 100%, 98, 99% de cobertura. Sí, por lo menos eso dicen las cifras oficiales, hay que ir a los barrios a ver qué sucede eso y levantar los índices de desconectados, porque una persona que está desconectada pues también carece de acceso al agua potable. Pero en las áreas rurales no es tan así, ¿cierto? Cuando uno revisa el promedio en el nivel nacional en el suelo urbano, la cobertura supera el 70%. Insisto, en algunas regiones, en algunas ciudades llega en el suelo urbano, llega hasta casi el 100%. Sin embargo, en el suelo rural, la cobertura no supera el 60%, ¿sí? Menos del 60%, más del 40% del suelo urbano carece de acceso a agua potable. Y si eso lo regionalizamos, las cifras pueden ser mucho más reveladoras, ¿sí? El índice de cobertura de agua potable en Quibdó es sustancialmente muy bajo en relación con el índice de cobertura de infraestructura de agua potable en Medellín, ¿cierto? En Quibdó puede ser del 40%, 50% en el casco urbano, ¿sí? Que es una ciudad capital de departamento, ¿sí? Pero si usted va a la ruralidad profunda del Chocó, la cobertura puede ser cero. Hay lugares donde no tienen acceso a agua potable. No hay cómo acceder a agua potable porque no existe la infraestructura. Pueden haber muchas situaciones, muchas razones, muchas explicaciones para ello, pero lo cierto es que hay una precariedad en la oferta de las condiciones materiales para que las personas puedan satisfacer una necesidad de esa naturaleza. Y eso lo podríamos llevar al análisis en la cobertura en materia de educación, de recreación, de infraestructura de movilidad, de transporte público, de administración de justicia. Hay regiones en el país, hay lugares en el país en que la administración de justicia no llega. No hay jueces, no hay fiscales, no hay policía judicial, ¿sí? Entonces los niveles de precariedad también obligan a una interpretación particular de las instituciones constitucionales. Hay una sentencia bien interesante, si no estoy mal es la T93 del 2017 quizás, sobre el derecho a la educación en zonas rurales, ¿cierto? Ahorita se las confirmo. ¿Sí? Entonces, de Bernal Pulido, ¿cierto? Componencia de Bernal Pulido sobre, digamos, la cobertura de acceso al servicio de educación para los niños, niñas y adolescentes en zonas rurales, ¿no? ¿Cierto? Así, en esos contextos, en esas circunstancias de modo, tiempo y lugar operan nuestras constituciones. Y eso se ha mantenido en el tiempo. Hemos sido violentos, hemos sido excluyentes y hemos sido precarios toda nuestra historia constitucional. Por otro lado, hay unas características propias de los contenidos constitucionales, es decir, hay cláusulas, o más bien, hay categorías, instituciones constitucionales que se reproducen de forma recurrente en los contenidos constitucionales o en las cláusulas constitucionales. Estamos hablando del republicanismo, el centralismo, el presidencialismo, el confesionalismo y la paradójica tensión entre el régimen de libertades y el régimen de separación del poder público. El republicanismo es entendible en tanto supone la base
ideológica, la estructura ideológica sobre la cual se soporta el liberalismo, no solo en su dimensión política, sino además en su dimensión económica y jurídica. Y bajo esa égida del republicanismo, la vigencia de un conjunto de principios que son determinantes para interpretar y aplicar las disposiciones constitucionales. Voy a referirme solamente a un par. Uno, la supremacía de la ley, o el principio de legalidad, ¿cierto? Que supone que hay un órgano de representación, ¿sí? Que en este caso es el Congreso de la República, quien es el titular de la manifestación de la voluntad soberana, ¿sí? Entonces la ley se instituye, ¿sí? En el marco de referencia del sistema de fuentes en los ordenamientos jurídicos. Pero esa centralidad de la ley, esa centralidad del derecho, esa relación sinonímica entre ley y entre derecho y Estado, entre Constitución y Estado, vuelve un conjunto bastante complejo, ¿sí? Esa escisión entre la Constitución y la ley, el Estado y la Constitución. Y está inspirada o modelada en una centralización o en un centralismo de la razón y del derecho. Es decir, todo debe ser juzgado, todo lo político, todo lo económico, todo lo social debe ser juzgado bajo el prisma, ¿sí? De la juridicidad. Y ese prisma de la juridicidad supone una razón centroeuropea que privilegia una particular concepción del mundo, pero mucho más costoso una particular consideración respecto a la subjetividad jurídica, ¿sí? Esa centralidad de la razón es la que nos dice, por caricaturizarlo, por ejemplo, que danza artística, el ballet moderno o el ballet contemporáneo, ¿sí? El mapalé, no, pues eso es muy bacano y todo, ver a los negros en taparrabos seducirse para la reproducción, pero eso no es arte, ¿cierto? Arte, el arte plástico europeo, la pintura, la escultura, lo que hacen los indígenas es artesanía, muy bonito, muy colorido, muy de la casa, pero eso en estricto sentido no es arte. Sujeto de derechos, el hombre. La mujer no, la mujer es pasional, la mujer es visceral, la mujer es emocional. A la mujer no podemos confiarle las decisiones políticas importantes de la res pública, de la micté politeia. A ella no la podemos convocar a que, ¿cierto? Porque ella es pasional, insisto, visceral. Además, ella está destinada al cuidado de los indefensos. Ella está condenada al cuidado de lo doméstico, a la administración de lo doméstico, ¿sí? Entonces no le demos derechos políticos. ¿Cómo la vamos a dejar elegir y ser elegida? ¿Sí? Esa concepción, ese racionalismo europeo, esa centralidad de la razón eurocéntrica, es muy costosa para las instituciones constitucionales y nosotros reproducimos eso en nuestros instrumentos constitucionales que se expresan en ese centralismo de naturaleza territorial que ata a la periferia, a las localidades, a los territorios periféricos, a la centralidad, que dependen directamente de ella, de esa centralidad. La periferia, las localidades dependen de las decisiones que se tomen en el centro. Y esa dependencia hace que no haya niveles de autonomía o de descentralización necesarios para la gestión de los propios intereses de las localidades. Una de las manifestaciones más rudas de ese fuerte centralismo es el presidencialismo, es decir, el otorgamiento de roles y competencias profundamente costosos para la separación del poder público al presidente de la República como primera magistratura del Estado, ¿sí? Y que reproduce un modelo vertical, castrense, napoleónico, muy propio del constitucionalismo francés y muy propio del periodo revolucionario, ¿cierto? Muy propio del constitucionalismo francés en ese periodo revolucionario, ¿cierto? De ese periodo postrevolucionario. Ese papel del presidente de la República, del constitucionalismo colombiano, podríamos verificarlo de un lado con los roles que tiene y de otro lado con las competencias. En relación con los roles, podemos afirmar que el presidente de la República, en nuestra Constitución vigente, estoy diciendo que esto es tradición, es decir, esto es resultado de la forma en que se acumulan todos estos elementos.
Tiene 4 roles fundamentales. Uno es símbolo de la unidad nacional, artículo 188 de la Constitución Política. No sé qué significa que sea símbolo de la unidad nacional. En dogmática podríamos analizar eso con detalle. No hay una línea jurisprudencial sostenida, hay 3 o 4 pronunciamientos que no dicen nada en realidad relevante sobre eso, pero además el presidente de la República es jefe de Estado, representa al Estado colombiano ante la comunidad internacional, es jefe de gobierno, dirige la política pública, dirige el gobierno, es decir, dirige los destinos del Estado colombiano, define la política pública en materia fiscal, ambiental, social, de orden público, de seguridad exterior, entre otras cosas. Y además es suprema autoridad administrativa, y como suprema autoridad administrativa tiene a su cargo la burocracia estatal. Entonces es una magistratura con muchísimo poder, ¿no? Símbolo de la unidad nacional, jefe de Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa, y que además como jefe de gobierno y como jefe de Estado tiene unos poderes extraordinarios y excepcionales, que también resultan muy costosos para el sistema de pesos y contrapesos en el régimen constitucional o en los regímenes constitucionales donde la separación del poder público y el régimen de libertades son sus principios más costosos. De un lado, frente a los poderes extraordinarios, el presidente de la República puede pro tempore, con autorización del Congreso de la República, artículo 150, numeral 10 de la Constitución Política, expedir normas con fuerza de ley en todas las materias, salvo en unas excepciones previstas en el mismo artículo 150, como leyes estatutarias orgánicas o impuestos, ¿cierto? Códigos, ¿sí? De resto puede expedir normas con fuerza de ley, puede expedir decretos con fuerza de ley, ¿sí? Por autorización pro tempore del Congreso de la República, que requiere pues unas mayorías cualificadas. Eso lo veremos cuando veamos los tipos de leyes en dogmática. Pero además tiene unas facultades excepcionales, que son quizás las más costosas para el régimen de libertades. Ante especiales circunstancias de anormalidad constitucional, es decir, cuando la institucionalidad está amenazada, ¿sí?, puede el presidente de la República hacer uso de poderes excepcionales, declarando el estado de excepción, otrora estado de sitio en la Constitución de 1886, y con esa declaratoria puede expedir decretos legislativos, que en el fondo son decretos de contenido legislativo, decretos que pueden suspender leyes que les sean incompatibles. Y tenemos el ejemplo pues del confinamiento, del aislamiento preventivo obligatorio en el marco de la pandemia por COVID-SARS-2, ¿sí?, que nos ha tenido durante las últimas 12, 15, 16 semanas confinados en nuestras casas, ¿no? Unas restricciones de movilidad. Podríamos analizar los criterios de necesidad, proporcionalidad, conveniencia, en fin, de la adopción de esas medidas. Nosotros no somos epidemiólogos, hay que creerle más a la ciencia que a los gurús del derecho constitucional en estos momentos, pero lo cierto es que el presidente tiene ese poder, y esa es una manifestación de ese marcado centralismo y republicanismo que ha optado porque en Colombia asumamos un modelo presidencialista. Por otro lado, el confesionalismo supone una relación estrecha entre una confesión religiosa particular y el ejercicio del poder público. Y en Colombia esa confesión religiosa siempre ha sido la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Así nuestros instrumentos constitucionales, salvo escasas excepciones, han previsto un modelo confesional, es decir, de reconocimiento de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como la confesión religiosa oficial del Estado colombiano, o una perspectiva teísta, como la Constitución de 1991, que si bien no reconoce una confesión religiosa particular, se adopta una concepción teísta al invocar la protección de Dios, ¿sí? Y algunas excepciones, como la Constitución de 1863, que es la Constitución de Río Negro de la Federación de los Estados Unidos de Colombia, que fue una constitución radicalmente laica, ¿sí?, que asumió, digamos, de forma radical un Estado laico. De resto, todas nuestras constituciones han sido confesionalistas. Ahora, la pregunta es, ¿qué hay de que una constitución sea confesionalista o teísta? ¿Sí? Es decir, ¿qué implicaciones tiene eso? Y creo que el aspecto más sensible a eso son las estructuras ideológicas a partir de las cuales se interpretan los contenidos constitucionales, que pueden privilegiar una moral, ¿sí?, confesional en desmedro de una moral laica que garantice la pluralidad, la diversidad de pensamiento y la diversidad de confesiones religiosas, ¿sí? Hay ejemplos para ello que podríamos analizar o que se analizan con más detalle en dogmática, pero bastaría con revisar la ley estatutaria de la libertad de cultos, en virtud de la cual, no estoy diciendo que deba promoverse ni nada de ese asunto, pero en virtud de la cual se prohíben ciertas
prácticas, como las prácticas satánicas. Yo no sé si el satanismo es o no una religión, no está reconocido como una religión en Colombia, porque para ser reconocido como una religión hay que registrarse en el Ministerio del Interior, ¿sí? Pero lo cierto es que, digamos, apela a una moral que excluye de las posibilidades de ser confesión religiosa ciertas prácticas, como las paranormales, las satanistas, entre otras cosas. Pero lo otro es que además, en la medida en que privilegia un sistema de valores, ha sido funcional para la toma de decisiones por el poder público. Traigo un ejemplo particular. En el 2006, la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-355, despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en 3 circunstancias, ¿sí? Cuando el embarazo es producto de un delito, ¿cierto? Una violación, una inseminación artificial no consentida, cuando el embarazo pone en peligro la vida de la madre, es decir, cuando en el proceso de gestación o de parto es posible que la madre muera y está, digamos, definido médicamente, o cuando hay una malformación del feto que hace inviable la vida autónoma, es decir, que nacido hay unas altas probabilidades que resultado de esa malformación muera o no pueda, digamos, vivir autónomamente, desarrollarse autónomamente. Entonces, en esos casos la Corte Constitucional autorizó la interrupción voluntaria del embarazo, o más bien despenalizó o sustrajo de la acción punitiva del Estado, de la calificación como punible de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque la Corte Constitucional desde mediados de los años 90 venía tomando decisiones alrededor de la despenalización del aborto. Y esas decisiones habían sido reiteradas en la línea jurisprudencial, es decir, en una línea jurisprudencial sostenida. El aborto era punible en todas las circunstancias. Lo único era que el Código Penal preveía, los códigos penales han previsto una causal eximente de la aplicación de la sanción cuando el aborto se producía en especiales circunstancias de normalidad psicológica, ¿cierto? Cuando el embarazo resultaba de una violación y se producía el aborto, pues, digamos, por ese trastorno que derivaba de la acción delictiva de la violación o la inseminación artificial. Y digamos, el mantenimiento de la punibilidad del aborto bajo cualquier circunstancia estaba anclado a una serie de argumentos, y entre ellos un argumento bastante confesional, que era el concepto de sacralidad de la vida, que la vida es sagrada, que la vida del ser humano es sagrada, y que en virtud de que la vida del ser humano es sagrada, pues no puede permitirse su supresión bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna condición, desconociendo, por ejemplo, que en Colombia existe el estado de necesidad y la legítima defensa como causales eximentes de responsabilidad penal, en nuestra legislación penal, que ha sido más o menos liberal en ese sentido. Y esa idea de sacralidad de la vida es una idea bastante confesional porque deriva de una concepción naturalista de la dignidad humana, en virtud de la cual somos dignos por haber sido hechos a imagen y semejanza del Creador. Ese argumento lo solía esgrimir la Iglesia Católica en sus intervenciones en los juicios de constitucionalidad cuando se hablaba de aborto, y pues terminaba siendo adoptada esa idea de sacralidad, de derecho absoluto de la vida por los magistrados ponentes de las sentencias. Entonces digamos que había una fuerte influencia de esa moral, ¿sí? Esa concepción del mundo en la toma de decisiones por parte de los poderes públicos. Y finalmente pues nuestras constituciones digamos, han reconocido a lo largo de su historia el régimen de libertades y el régimen de separación del poder público. Sin embargo, esa relación ha sido bastante tensionante, porque en virtud de ese marcado presidencialismo y de ese marcado centralismo, digamos, aunado a ese marcado confesionalismo, el ejercicio de los poderes públicos suele someter en no pocas ocasiones el ejercicio de las libertades. Hemos tenido entonces constituciones muy conservadoras, otras constituciones, digamos, más liberales, constituciones muy restrictivas, otras constituciones muy de vanguardia, constituciones muy orgánicas, otras constituciones un poco más dogmáticas, y en esa lógica, ¿sí? En esa lógica es posible ubicar todos los instrumentos constitucionales. Digamos, hay una excepción, que es la misma de siempre, la Constitución de 1863, una constitución fuertemente liberal, que hace un reconocimiento absoluto de las libertades y restringe a su más mínima expresión el ejercicio de los poderes del Poder Ejecutivo, o constituciones muy de vanguardia como la Constitución del 91, o reformas muy de vanguardia como la Reforma Constitucional de 1936, o constituciones muy conservadoras, muy restrictivas, sí, muy regresivas como las constituciones de 1843 y 1886, o reformas constitucionales muy regresivas como la del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías en la Constitución de 1991. Entonces digamos que esa tensión se ha mantenido a lo largo de nuestra historia constitucional.
Finalmente hay unas constantes estructurales del proceso, y cuando hablamos de constantes estructurales del proceso, estamos haciendo referencia a un conjunto de características que permanecen invariables en el tiempo y que definen la dinámica, el comportamiento de los instrumentos y las instituciones constitucionales. Aquí hablamos por lo menos de 4 cosas: reformismo, volatilidad, debilidad y regresividad. En relación con el reformismo, me gusta apelar de un lado pues a la definición del profesor Hernando Valencia Villa, que lo define más o menos así. Insisto, no sé si a pie juntillas, pero sostiene algo más o menos así. El reformismo constitucional es un dispositivo ideológico, ¿sí?, orientado a la generación del consenso social necesario para el mantenimiento del statu quo, ¿sí? Y a partir de esa definición, a mí me gusta llamar a ese reformismo constitucional gatopardismo constitucional, ¿sí? El gatopardismo es hacer que las cosas cambien para que nada cambie. De tal suerte que el reformismo constitucional lo que asegura es una serie de reformas institucionales, estructurales a los instrumentos constitucionales que en realidad no inciden en el contexto ni en el contenido de los instrumentos constitucionales. Estos instrumentos constitucionales siguen siendo incapaces de modificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que nacen, operan las constituciones políticas, y son incapaces de modificar los elementos estructurales de los contenidos constitucionales, ¿sí? A ese punto, ese reformismo constitucional, entendido como gatopardismo, que todo cambie para que nada cambie, revela por lo menos 2 cosas. Una, que nuestras constituciones son volátiles. Escapan, digamos, sus contenidos constitucionales se escapan con facilidad. La volatilidad está determinada por la capacidad de un elemento de cambiar su estado de la materia en condiciones ambientales. Por ejemplo, los líquidos altamente inflamables se evaporan con mucha facilidad. No es necesario someterlos pues a condiciones ambientales extremas, someterlos a calor o frío para que cambien, sino que se evaporan con facilidad. Y esa volatilidad revela que los mecanismos de protección de los contenidos constitucionales y que el sistema de rigidez constitucional del que nos hemos ufanado a lo largo de nuestra historia es muy débil. Es muy débil, ¿sí? Piensen en esto, por ejemplo. Durante los siglos XIX y XX tuvimos 10 instrumentos constitucionales, pero previos a ellos tuvimos entre 1811 y 1815 17 constituciones provinciales, algunas que ni siquiera entraron en vigencia, pues, pero que existieron, o existieron, digamos, por lo menos como documentos. La Constitución de 1886, que tuvo vigencia durante buena parte del siglo XX, 105 años, ¿sí?, sufrió 67 reformas constitucionales. Y la Constitución de 1991, que es la Constitución vigente, que cumplió hace poco, 29 años, tiene a la fecha 53 reformas constitucionales, ¿sí? Entonces, son instrumentos bastante volátiles y débiles. Ahora, la pregunta es si en virtud de toda esa marejada de instrumentos constitucionales las cosas son distintas. Y no. Se genera el consenso social para que una selecta oligarquía, rancia oligarquía, como me gusta llamarla, mantenga el control sobre la estructura del poder público. Sobre la estructura del poder público. Esa oligarquía expresa o los intereses del sector primario de la economía, ¿sí?, la tierra durante el siglo XIX, o expresa los intereses del sector secundario de la economía, el sector industrial, del pleno auge de la revolución industrial, la consolidación de la revolución industrial, la sustitución de los fondos de importación por la industrialización interna de principios del siglo XX, o expresa los intereses del sector terciario de la economía, el sector de los servicios y particularmente de los servicios financieros, y del mercado de capitales y commodities, de bienes y servicios en la economía global, la economía globalizada. Y son esos poderes los que ponen presidentes, esos poderes. Los terratenientes ponían presidentes, los industriales ponían presidentes y ahora los ponen los banqueros, ¿sí? Entonces las cosas no han cambiado en términos de las condiciones materiales de existencia. Seguimos siendo una sociedad violenta, una sociedad excluyente, una sociedad precaria, y eso revela que los contenidos constitucionales son volátiles porque con indiferencia, digamos, de su vanguardia, como por ejemplo la función social de la propiedad en Colombia, que existe desde 1936, no ha garantizado que se disminuyan los niveles de concentración de la propiedad rural, ¿sí? Yo no sé si ustedes saben esa proporción, ¿sí? Menos del 1% de los propietarios es dueño de más del 70% de las parcelas en Colombia. Eso es un nivel de concentración de la propiedad rural muy fuerte, ¿no?
Entonces, desde hace casi 100 años tenemos la función social de la propiedad y eso no ha garantizado una redistribución equitativa de la propiedad y la tenencia de la tierra, que termina siendo invocado, entre otras cosas, como parte de las razones del conflicto armado en Colombia y como parte del acuerdo en el punto 3 de reforma rural integral. No hemos podido. Pero además revelan que los instrumentos de protección y garantía de los contenidos constitucionales son muy débiles, no sirven. Pero además, que muchísimas veces la reforma constitucional lo que supone es la reincorporación de instituciones constitucionales desuetas, ya derogadas, por eso es regresiva, ¿cierto? Como por ejemplo la reelección presidencial o la reforma al régimen de regalías y la adopción de modelos de recentralización, ¿sí? Entonces vamos a hablar de ese tránsito en el siglo XIX y XX, vamos a hablar de forma rápida, ¿sí? Para efectos de poder verificar en esos instrumentos que tuvieron vigencia durante el siglo XIX, algunas de las reformas constitucionales del siglo XX y la Constitución Política del 91 y sus reformas, si esos elementos o esas características se mantienen vigentes. Para el siglo XIX podemos hablar de 5 periodos. El periodo de independencia versus provincialismo, que está entre 1810 y 1819, entre 1811 y 1815 con el Acta de Independencia y las constituciones provinciales, que fueron cerca de 17 constituciones, y que incluye el periodo de Reconquista Española entre 1815 y 1819. El periodo de la Gran Colombia, que va entre 1819 hasta la derogación de la Constitución de 1830, de la Constitución de la Gran Colombia de 1830, el periodo de la Nueva Granada que comienza, o el periodo neogranadino que comienza con la entrada en vigencia de la Constitución de 1832 y que va hasta la Federación en 1858 con la adopción de la Constitución de la Confederación y luego con la Constitución de los Estados Unidos de Colombia. Ese periodo se denomina la Federación y va hasta 1886, finaliza con la guerra de 1885 y la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1886. Cada uno de esos instrumentos constitucionales pues tiene unos elementos que lo caracterizan, ¿cierto? Entonces quisiera que nos concentráramos en los elementos característicos, los elementos de contexto pues aparecen ahí también en la presentación, ya en la revisión del video y en la lectura de cartas de batalla y la literatura, digamos, sugerida de apoyo, podrían verificarlos con mayor detalle. El constitucionalismo del siglo XIX comienza con el Acta de Independencia. Para algunos teóricos no es un instrumento constitucional, para otros teóricos sí lo es y para algunos profesores también. Para mí el Acta de Independencia es un instrumento constitucional que tiene unos antecedentes bien interesantes que tienen que ver de un lado con la Revolución de los Comuneros, que es quizás el primer levantamiento, la primera manifestación de protesta importante en el proceso de nacimiento de la República y que suponía un levantamiento contra el injusto régimen tributario, el Estado alcabalero, la corona que digamos que exprimía, ¿sí? Con impuestos a los territorios colonizados, ¿sí? Una crisis de la corona española con la pérdida de su guerra con Francia e Inglaterra, la traducción de los derechos del hombre por don Antonio Nariño, que resultaría condenado pues, a 10 años de prisión en Cádiz por haber puesto a circular pues, este panfleto, y la disputa entre criollos y chapetones, ¿sí? Que da lugar al Acta de Independencia el 20 de julio de 1810 en el Cabildo Abierto de Santa Fe, que tiene unas características. Entonces quisiera que nos concentráramos en esa franja derecha de la presentación donde están las características, donde, digamos, trato de hacer evidentes si efectivamente esos elementos que he definido como estructurales concurrían, ¿no? Entonces, definitivamente el Acta de Independencia es un acta confesional que invoca a Dios y reconoce la religión católica, apostólica y romana, pero que además sigue reconociendo la soberanía de Fernando VII, que en ese momento se encontraba apresado por Napoleón, y mientras tanto dejan una junta de regencia a la administración de los territorios independizados, ¿cierto? Independizados. Esto desata un conjunto de luchas provinciales, porque adoptamos la federación como el modelo de organización territorial, y la expedición de una seguidilla de constituciones provinciales, muchas, 17 en solo 4 años, entre 1811 y 1815. Algunos estados incluso llegan a tener en esos 3 años hasta 3 constituciones provinciales, como Antioquia y Cundinamarca, por ejemplo, ¿sí? Esto pues aseguró la reconquista española, ¿sí? El conflicto entre realistas e independentistas asegura la reconquista española en 1815, que terminaría con las batallas del Pantano de Vargas y la batalla del Puente de Boyacá, que nos darían, digamos, esa independencia, por lo menos material definitiva de la corona española.
Ese proceso de independencia se consolida con la Ley Fundamental de Angostura. Bolívar operaba como un dictador, gobernaba a través de decretos, y con la Ley Fundamental de Angostura, que es un instrumento, se entiende como un instrumento constitucional, es fuertemente confesional y convoca la expedición de una constitución 2 años después, en 1821, que sería la Constitución de Cúcuta del 21. Esta ley fundamental, pues, consagra la separación de poderes y el régimen de libertades. Sin embargo, es una constitución más organicista que dogmática. No se pronuncia expresamente sobre el régimen de libertades, pero reconoce los principios republicanos y liberales, que incluyen dentro de esos principios esos elementos. La Constitución de la Gran Colombia de 1821 se sucede, pues, producto del acuerdo al que se llega a la Ley Fundamental de Angostura. Sigue siendo una constitución confesional que incorpora el principio de separación del poder público en su artículo 4, pero prevé un modelo democrático representativo indirecto y censitario. Y ese concepto, ese modelo democrático nos acompañará hasta bien entrado el siglo XX. Un modelo democrático donde se privilegia el rol del hombre, ¿sí? Propietario, mayor de edad o casado y alfabeto para el ejercicio de los derechos políticos. Para el ejercicio de los derechos políticos, lo que suponía la exclusión de una buena parte de los habitantes del territorio colombiano para el ejercicio del derecho al voto y a elegir y ser elegido, ¿sí? Consagra también un tímido régimen de libertades que está sometido también al poder del Ejecutivo. Esta constitución tiene vigencia hasta 1830, con la constitución de 1830, que es la última constitución de la Gran Colombia, ¿sí? Se da en el contexto de la dictadura de Bolívar y de la conspiración septembrina por la que resultaría condenado Santander posteriormente, bueno, resultaría involucrado Santander posteriormente. Es una constitución abiertamente confesional que consagra también un régimen tímido de derechos y deberes constitucionales y que sigue adoptando ese modelo democrático representativo indirecto y censitario, ¿sí? Esta constitución de 1830 tiene una vida bastante efímera, ¿sí? Entre 1830 y 1832 se produce la separación de Quito y de Venezuela de la Gran Colombia. Entonces quedamos nuevamente como la Nueva Granada y se expide en el 32 la Constitución Neogranadina, el 1 de marzo de ese año. Sigue siendo una constitución confesional que limita los derechos de ciudadanía, que establece un régimen democrático representativo indirecto y censitario, que consagra un tímido título 10º de derechos que se refería exclusivamente a las libertades civiles y políticas, las libertades políticas reducidas exclusivamente para los varones, ¿sí? Propietarios y alfabetos, mayores de edad o casados, ¿sí? Luego viene la constitución más conservadora que tuviéramos en el siglo XIX, que es la constitución de 1843, que es una constitución marcadamente presidencialista, que constitucionaliza el principio de autoridad y en ese sentido limita o le otorga potestades al presidente de la República para limitar drásticamente los derechos. Sigue siendo una democracia representativa, indirecta y censitaria, y es una constitución abiertamente confesional, ¿sí? En 1853 ya han surgido los partidos políticos tradicionales, en el 48 el Partido Liberal, en el 49 el Partido Conservador. Es una constitución conservadora que permite el juego político a los liberales y en ese sentido la apertura hacia el proceso de la confederación, ¿sí? Sin embargo, es una constitución que establece una cláusula general de competencias para las provincias, asegurando un proceso de descentralización importante que luego se consolidaría en el 58 con la federación, pero sigue siendo una democracia representativa indirecta y una consagración también de derechos y libertades muy tímida prevista en el artículo 5. La Constitución del 58, de 1858, y la Constitución de 1863, de Reunión del 63, son las constituciones del periodo federal, ¿sí? Se expiden cerca de 30 constituciones provinciales. Sin embargo, la Constitución de la Federación establece una separación de la Iglesia y el Estado, ¿sí? Consagra un régimen de democracia directa y de sufragio universal que sigue estando limitado para los varones, ¿sí? Consagra un régimen amplio de derechos y libertades individuales que se consolida con la Constitución de 1863, que es, a ojos e interpretación de muchos historiadores constitucionales, la constitución más liberal que hemos tenido y que rompe con ese esquema tradicional del constitucionalismo colombiano. Esta constitución tiene vigencia hasta 1886, cuando comienza el periodo de la regeneración y se da la expedición de la Constitución Política de 1886, que tendría luego una vigencia de 105 años, ¿sí? Liderada por Núñez y Caro, la Constitución de 1886 es una constitución fuertemente autoritaria que consagra un modelo republicano unitario de soberanía nacional
con una ciudadanía capacitaria y censitaria, una ciudadanía que está limitada a los varones, ¿sí?, propietarios y alfabetos, y de ahí que adopte un modelo democrático representativo indirecto y censitario, como había sido la tradición, y que incluso es una constitución que copia en gran parte los contenidos de la Constitución de 1843. Tiene un título dedicado a los derechos civiles y las garantías sociales, sin embargo, esos derechos y garantías sociales es muy tímido. Incluso bajo esa idea del principio de legalidad y de la primacía de la ley, se hace necesario que esos principios que esos derechos y libertades sean incorporados en un título preliminar especial en el Código Civil, porque no existían mecanismos de protección de las libertades. Es decir, la idea de la supremacía constitucional todavía no era una idea vigente en nuestro régimen constitucional, como si lo pudieran ser en el régimen constitucional norteamericano desde 1803. Es una constitución confesional que establece un régimen de separación de poderes, una clásica tridivisión del poder público, pero que además exacerba los poderes del Ejecutivo, otorgando los poderes de estado de sitio. Esta constitución inaugura lo que podríamos llamar el periodo moderno, el periodo del siglo XX del constitucionalismo colombiano, que tiene como cuatro elementos importantes que tienen que ver con la Guerra de los 1000 días, la separación de Panamá, el periodo de la violencia política en Colombia, que va del 30 al 57, y la guerra contra insurgente, que se da desde los años 60 hasta nuestros días, y que, digamos, hace parte de lo que conocemos como conflicto armado en Colombia. Además, es una constitución que sufre 67 reformas constitucionales, ¿sí? 67 reformas constitucionales en 105 años. Sí, yo tengo 55 de ellas, he encontrado los textos de 55 de ellas. Reformas de todo tipo, orgánicas, dogmáticas, y que en gran parte se concentran como en dos aspectos fundamentales. Cuando uno hace una revisión, se concentra en dos aspectos fundamentales. Una, el fortalecimiento del proceso, digamos, de democratización y el fortalecimiento del proceso de descentralización, ¿sí? Esos son como los dos frentes de lucha más importantes. Y un contexto marcado por la violencia. De un lado, la violencia bipartidista, primera mitad del siglo XX, y de la violencia contra insurgente durante la segunda mitad del siglo XX. Esa constitución puede dividirse en estos 8 periodos. Tenemos en 7 periodos. Tenemos el quinquenio de Reyes, el periodo conservador del 10 al 30, el periodo liberal del 30 al 46, el retorno conservador del 46 al 53 y la dictadura de Rojas Pinilla del 53 al 57. Desde 1930 hasta 1957, en la historiografía política colombiana se le llama a ese periodo de la violencia partidista, ¿no? ¿Sí? Luego está el periodo del Frente Nacional, que es el periodo que se inaugura con el acuerdo de Beningdorf, el acuerdo frente nacionalista entre Lleras, Camargo y Laureano Gómez. Y el periodo de desmonte del Frente Nacional, ¿sí? Cada uno de esos periodos tiene unas reformas constitucionales, digamos, supone la incorporación de reformas constitucionales a la Constitución Política de 1886 que le apuestan a aspectos dogmáticos u orgánicos. Voy a tratar de resaltar 3 o 4 cosas importantes de eso. En el quinquenio de Reyes, que es el primer periodo, digamos, autoritario de la vigencia de la Constitución de 1886, Reyes gobierna entre 1904 y 1909, lo hace a través de Asamblea Nacional, todas las reformas las hace a través de Asamblea Nacional, e incorpora cerca de 20 actos legislativos reformatorios de la Constitución que se referían a distintas cosas. Entre ellas la supresión de la vicepresidencia, la asignación del designado y la eliminación del Consejo de Estado, que termina, digamos, desvencijando la independencia, autonomía judicial que se había venido ganando durante la vigencia del siglo XIX, en las constituciones del siglo XIX, ¿sí? Luego viene la República Conservadora. Hay, digamos, varios reformas constitucionales importantes. Yo resalto la del Acto Legislativo 03 de 1910, porque es la reforma constitucional que incorpora el principio de supremacía constitucional y lo incorpora fortaleciendo el control constitucional concentrado en manos de la Corte Suprema de Justicia, que ahora podía conocer de la constitucionalidad de las leyes y de la constitucionalidad de los decretos de estado de sitio que expedía el presidente de la República, ¿sí? El periodo liberal tiene también una seguidilla de reformas importantes en términos democráticos, pero quizás la más importante sea la del Acto Legislativo 01 de 1936, que es quizás la reforma constitucional más vanguardista que sufre la Constitución Política de 1886. Es una reforma que está orientada a la incorporación del Estado interventor
en Colombia con posterioridad al estado de bienestar, y lo hace a través de la constitucionalización del trabajo como derecho, la constitucionalización del derecho de asociación y de huelga, ¿sí? Y la constitucionalización de la función social de la propiedad. Esos tres elementos serían fundamentales para la construcción de un sistema de reparto de tierras o de redistribución de la propiedad y la tenencia de la tierra rural en Colombia, que se traduce en la Ley 200 de 1936, la adopción de un sistema de relaciones del trabajo que se traduce en el Código Sustantivo del Trabajo en 1950 y la constitucionalización del régimen colectivo del trabajo, ¿cierto? Del derecho de huelga en Colombia. Pero además hay otra seguidilla de reformas importantes en este periodo liberal que tienen que ver con, digamos, el fortalecimiento de la democracia, el ordenamiento territorial, reformas estructurales, entre otras. Luego viene el retorno conservador en 1946 y 1953 y el auge de la violencia. En realidad, digamos, no hay grandes reformas en términos estructurales, sino que el contexto es el periodo de violencia, la persecución digamos, el conflicto político bipartidista entre liberales y conservadores, que recrudeció eso que llamamos periodo de la violencia, y que termina justamente, o termina no, digamos, procura terminar con la dictadura de Rojas Pinilla, la dictadura que le hace Laureano Gómez, el golpe de Estado que le hace Laureano Gómez, y varias reformas importantes, donde resalto la del Acto Legislativo 03 del 54, que es la primera vez que se incorpora el concepto de ciudadanía universal y se modifica la restricción de la ciudadanía que se le otorgaba solo a los varones para otorgarle el ejercicio de derechos políticos a las mujeres. Solamente lograrían hacerlo hasta 1957 en la votación del plebiscito del 57 o del referendo constitucional del 57, pero sería Rojas Pinilla quien le otorgaría a las mujeres el derecho al voto. Viene el Acuerdo Frente Nacionalista. El Acuerdo Frente Nacionalista tiene, digamos, dos perspectivas de análisis importantes. De un lado, supone un acuerdo entre los partidos tradicionales liberal y conservador que se acuerda en Benindorf, el acuerdo de Benindorf, entre Lleras y Laureano, representantes del Partido Liberal y Conservador respectivamente, que tenía como propósito, tenía dos propósitos fundamentales. Uno, acabar con la violencia política que venía azotando el país desde los años 30, entre liberales y conservadores. Y dos, la modernización de las instituciones a través del fortalecimiento democrático. Para poder lograr eso, acabar con la violencia política y modernizar las instituciones y el componente democrático, acuerdan de un lado la alternancia presidencial entre los dos partidos tradicionales, gobernaría un presidente liberal y un presidente conservador cada 4 años, y la distribución o el reparto equitativo de la carga burocrática del Estado no sometida a carrera administrativa, y el reparto paritario equitativo en los órganos colegiados, que eran de elección. Entonces, se supone que a partir de ese juego democrático entre liberales y conservadores se aseguraría la modernización del Estado y la cesación de la violencia. Lo que sucedió Doctor, fue todo lo contrario, sí. si este pacto de Benidorm tenía como objetivo reforzar la democracia, no la estaría antes atropellando porque, pues, ¿para qué ir a votar si ya iba a ganar un partido y un Justamente, líder predispuesto? exacto, justamente el efecto que produce es el contrario. De un lado, la violencia política partidista es sustituida por la violencia contrainsurgente a partir de la construcción de la teoría del enemigo, del comunismo como el enemigo interno, la teoría del enemigo interno, representada pues por la configuración de las guerrillas de izquierda en los años 60, que son resultado del fracaso de los procesos de desmovilización de las guerrillas liberales que adelanta Rojas Pinilla en su mandato. Las primeras guerrillas liberales se desmovilizan en el año 54, 53, 54, con los acuerdos a los que llega los procesos de desmovilización liderados por Rojas Pinilla, y estos líderes son asesinados sistemáticamente, vuelven al monte y conforman las guerrillas de izquierda, las FARC y el ELN, particularmente las FARC, Marquetalia en 1963, ¿sí? Entonces sustituyó el conflicto partidista por el conflicto contrainsurgente a partir de la construcción de la teoría del enemigo interno, y el enemigo interno el comunismo, que está articulado a ese contexto internacional de finalización de la Segunda Guerra Mundial, de consolidación de los bloques occidental y oriental, comunista capitalista, y la financiación, ¿cierto?, y la promoción de golpes de Estado y guerras civiles al interior de los países latinoamericanos por esos dos, digamos, esas dos facciones, esos dos bloques, ¿cierto? Entonces Colombia
digamos, sufre ese proceso y inauguramos la guerra contra insurgente. Pero además, en lugar de fortalecer la democracia, lo que supuso fue un debilitamiento de la democracia por tres factores que ya vamos a mencionar ahorita más adelante, que son la crisis de gobernabilidad, es decir, la incapacidad que supuso para el Estado hacer presencia en el territorio, y en virtud de esa presencia hacerse obedecer y satisfacer las necesidades, y esa ausencia en el territorio termina siendo suplida por esos actores armados del conflicto, principalmente la guerrilla, pero luego en los años 70 con el surgimiento del paramilitarismo y el narcotráfico por narcotraficantes y paramilitares, y que luego se consolida con el proceso de urbanización del conflicto en los años 80, y una crisis de representatividad de esas plataformas partidistas y movimentarias, que se supone que en la teoría de los partidos y los movimientos políticos, como lo vamos a ver cuando veamos teoría de la democracia, son la plataforma, los partidos y los movimientos políticos son la plataforma de representación de los intereses de la sociedad civil en el establecimiento, en el Estado. Pero claro, si estos no representan sus intereses porque constituyen una rancia oligarquía que lo único que quiere es mantenerse en el poder sin consideración a los intereses ciudadanos, ¿sí? La gente deja de confiar en los partidos políticos. Y eso se expresa en los altos niveles de abstencionismo electoral que se comenzaron a producir a partir de los años 60 en Colombia, ¿sí? Entonces, claro, la gente decía, los partidos políticos no me representan. Esa crisis de representatividad también está caracterizada por un proceso de desideologización partidista, porque los partidos políticos ya no tienen, digamos, interés, digamos, en fortalecer las estructuras ideológicas del movimiento del partido político, pues porque finalmente digamos, no hay una lucha por las ideas. Ellos van a ser presidentes en su momento y se distribuirán los demás cargos de forma equitativa y paritaria. Dentro de ese contexto del Frente Nacional hay varias reformas importantes en distintos temas, pero quizás la más importante es esta del decreto 247, que es la que convoca el plebiscito, que supone la instauración del Frente Nacional, ¿sí? Viene el periodo del desmonte del Frente Nacional. El Frente Nacional se supone que iba hasta 1974, formalmente va hasta allá, pero materialmente va hasta la elección de Virgilio Barco, ¿no? Entonces ese desmonte también viene con una serie de reformas constitucionales importantes, pero quizás la más relevante sea la del Acto Legislativo 01 de 1986, que es la reforma constitucional que consolida el proceso de democratización y el proceso de descentralización en Colombia, y lo hace a través de la elección directa de alcaldes. A partir de 1986, las ciudadanías locales podían elegir a sus propios gobernantes, lo que implicó digamos, una sustracción de la dependencia de las localidades del poder central. Por eso es un proceso de consolidación de la descentralización y de la democracia. Pero además, la reforma constitucional de 1986 introduce la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana, lo que permitió un ensanchamiento de los procesos de participación democrática y de democracia directa distinta al voto. Antes en Colombia, el ejercicio de la democracia se reducía al voto. A partir de la incorporación de las consultas populares se podía a la ciudadanía local consultarle, ¿sí?, la solución de los problemas locales. Esto fue importantísimo para lo que sería el proceso constituyente de 1991, ¿sí? Entre otras cosas porque, como vamos a ver, durante todo ese proceso constituyente se producen distintos acontecimientos que son determinantes. Los años 80 fueron unos años muy convulsionados en Colombia, entre otras por la presencia de actores sociales y del conflicto armado que fueron protagonistas de lo que sería o se llamaría el proceso constituyente del 91. En 1989 asesinan a Galán Sarmiento y en el marco de su sepelio se produce lo que se llamó la Marcha del Silencio y el surgimiento del movimiento Todavía Podemos Salvar a Colombia, que es en últimas el movimiento que promueve el movimiento de la Séptima Papeleta. Este movimiento de la Séptima Papeleta viene acompañado de los procesos de desmovilización insurgente que se habían dado durante los años 80, pero particularmente el proceso de desmovilización del M-19 en 1990, ¿sí? En ese proceso de desmovilización surge la Alianza Democrática en cabeza de Carlos Pizarro, la Alianza Democrática, que es el partido que surge luego del proceso de la desmovilización del M-19. El 11 de marzo se produce la votación de la Séptima Papeleta. Se llamaba Séptima Papeleta porque estábamos en elecciones locales, regionales y parlamentarias o de congresistas. Entonces se iban a elegir alcaldes, concejales, diputados. Los gobernadores no se elegían democráticamente, sino hasta 1993. Representantes a la Cámara, senadores,
se iba a dar las primarias del Partido Liberal para saber si la presidencia se la disputaba Gaviria o Galán Sarmiento, justamente, y se da la séptima papeleta, que el movimiento Todavía Podemos Salvar a Colombia promueve que las personas concurran ese 11 de marzo y depositen una séptima papeleta, que es abiertamente ilegal, inconstitucional. Por eso les digo que la violencia no es solamente material. El proceso constituyente de 1991 supone, en el mejor de los términos, un proceso de violencia formal que desconocía las estructuras del régimen electoral y el régimen de reforma constitucional en Colombia. Esa séptima papeleta se ordena su conteo, no hay cifras oficiales, pero se dice que cerca del 89% del censo electoral concurrió a las votaciones para votar por la séptima papeleta, y Virgilio Barco entonces convoca a una votación de una Asamblea Nacional Constituyente para que la gente dijera si quería o no una Asamblea Nacional Constituyente en las elecciones presidenciales en las que resultó elegido César Gaviria como presidente el 27 de marzo, ¿sí? Y a partir de un decreto de estado de sitio convoca, dada la votación positiva por la Asamblea Nacional Constituyente ese 27 de mayo, convoca la elección de delegatarios que se llevaría a cabo el 9 de diciembre de 1990. ¿Sí? El 9 de octubre de ese año, la Corte Suprema de Justicia declara la constitucionalidad de los decretos de estado de sitio que habían ordenado el conteo y avalado la elección de delegatarios de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Sí? Declara constitucional en la sentencia 038 de 1990. ¿Sí? Declara constitucional para que se la lean, y construye toda una teoría del poder constituyente que todavía se mantiene vigencia hasta nuestros días en la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Y en la Corte Constitucional también. Es decir, una teoría bien bacana del poder constituyente que la vamos a ver cuando veamos teoría del poder constituyente. Y el 9 de diciembre la gente sale a votar por esos delegatarios. Ya sí no salió el 89% del censo electoral, el 87-89%, salió como el 35%, no sé, salieron a votar 3 o 4 personas, pero se eligen 70 delegatarios que nos representarían en una Asamblea Nacional Constituyente que se instala el 5 de febrero de 1991. Ya estaba en la presidencia César Gaviria Trujillo, se había posicionado el 20 de julio. 20 de julio, 7 de agosto, ¿cuándo es que posiciona el presidente? Se cierra el Congreso, obviamente, para evitar que dos poderes constituidos estén deliberando a la par. Los congresistas que habían sido recién elegidos el 11 de marzo dicen, listo, los indemnizan y se van para la casa. Y esta Asamblea Nacional Constituyente comienza a deliberar conociendo de cerca de 150.000 propuestas de reforma constitucional que se presentan, de reforma constitucional. Pero ya la Corte Suprema de Justicia en esa sentencia del 9 de octubre del 90 le había dicho que esa Asamblea Nacional Constituyente, como era representación del poder constituyente primario, no tenía límites, que podía reformar lo que quisiera. Y entonces, la presidencia tripartita de la Asamblea Nacional Constituyente, que estaba en Navarro Wolf por el Movimiento Alianza Democrática, Carlos Pizarro había sido asesinado en un avión, sí, por un sicario de la Terraza de Manrique, Horacio Serpa por el Partido Liberal y Gómez Hurtado por el conservatismo, digamos, por el ala historicista del conservatismo, por el movimiento de Salvación Nacional, que fue un movimiento que se desmembró del conservatismo porque la Casa Pastrana no quiso participar de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cierto? Deciden no reformar la Constitución, sino sustituirla. Dicen, no, expidamos otra Constitución. Y el 4 de julio entra en vigencia esta Constitución, que es la Constitución política vigente. Hay un montón de elementos de contexto de eso, ¿sí? Podría compartirles una matriz donde tengo discriminados, digamos, como los acontecimientos, porque a mí me gusta llamar eso por nombres propios. Murió muchísima gente, estábamos en pleno auge de la violencia terrorista del narcotráfico, lo que se denominó la guerra sucia, ¿no? Y por eso es que hay dos elementos que es importante analizar de ese proceso constituyente de 1991. Uno tiene que ver con la crisis institucional, que es la crisis de gobernabilidad, de representatividad y legitimidad, que ya mencionamos un poco algunos elementos frente a la intervención sobre el Frente Nacional y el impacto que produjo, y unos elementos de contexto que tienen que ver con el papel que jugaron 3 actores fundamentales, ¿sí? La insurgencia, ¿cierto? La guerrilla con esos procesos de desmovilización. Ya teníamos los antecedentes de los diálogos de La Verde, en el que se había desmovilizado un sector de las FARC que habían constituido la Unión Patriótica como movimiento político, brazo político, y que tuvieron un triunfo importante en las primeras elecciones de alcaldes en 1988, y que comienzan a ser asesinados sistemáticamente, y por eso fue condenado el Estado colombiano en el 2011 en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Una violencia sistemática contra esos líderes desmovilizados que los hace finalmente exiliarse hasta que llega Aida Bella, ¿cierto? El
el narcotráfico, que se convierte en un actor determinante por esa violencia narcoterrorista, así la llamaron los periodistas, la violencia narcoterrorista. El narcotráfico le declara la guerra al Estado colombiano. El narcotráfico hacía presencia en todos los aspectos de la vida, desde los más complejos de la vida política, ¿cierto? Pablo Escobar fue representante a la Cámara, ¿sí? Hasta los aspectos más básicos de la vida cotidiana, de la vida ordinaria. Las economías domésticas en importantes ciudades del país estaban fuertemente ancladas al narcotráfico, a la producción, distribución, comercialización u otras actividades delictivas asociadas al narcotráfico, receptación, secuestro, extorsión, sicariato o asesinato, ¿cierto? Entre muchas otras, ¿cierto? Hay barrios en Medellín, ¿sí?, que fueron construidos por el narcotráfico. ¿Sí? El narcotráfico controlaba muchísimos aspectos de la vida. Y los movimientos sociales que se habían visto, digamos, excluidos del juego político con el acuerdo Frente Nacionalista. Recuerden que el Frente Nacional supuso un acuerdo entre liberales y conservadores que impedía que otros actores políticos participaran del juego democrático y que, entre otras cosas, justificó digamos, la conformación de lo que sería el movimiento 19 de abril, el M19, que nace para los 70, luego del robo a las elecciones que se le da a Rojas Pinilla en el 70, donde resultó ganador Pastrana Papá, ¿sí? Misael Pastrana, y la NAPO, pues, que era el partido político de Rojas Pinilla. Varios militantes de la NAPO conforman al M19, de esos movimientos sociales que habían sido muy inorgánicos o que eran tildados de insurgentes, que no tenían un marco de participación importante, resultan fortalecidos por dos cosas. Una, la llegada a Colombia de la legislación cooperativa, del movimiento mutual, ¿cierto? El movimiento de las mutuales, de las cooperativas, y el movimiento de las juntas de acción comunal, ¿sí? Es decir, llega la economía cooperativa a Colombia, se legisla en materia de economía cooperativa y eso permite la consolidación de redes, inicialmente de economía y de colaboración mutualista, y la conformación de instancias de participación con las juntas de acción comunal en Colombia, que va fortaleciendo esos movimientos sociales que eran bastante inorgánicos y bastante débiles en el marco del Frente Nacional. Y dos, lo que significó los acontecimientos de violencia de los años 80, que digamos que mueven esas capas sociales a la conformación de un movimiento bastante plural que se llamó el movimiento de la séptima papeleta, donde concurrían intelectuales, académicos, estudiantes, profesores, sindicalistas, representantes de movimientos políticos alternativos, en fin, de concurre un montón de gente y moviliza todo lo que dio lugar a la Constitución del 91. Pero además esa crisis de gobernabilidad, que insisto, se expresa en dos cosas, ¿sí? Una, la incapacidad de hacerse obedecer. Dos, la incapacidad de satisfacer necesidades, que es reflejo de la falta de presencia del Estado en el territorio y que esos territorios son cooptados por esos actores del conflicto, por los paramilitares, por las guerrillas, por el narcotráfico, y que es mucho más cruel o mucho más complejo con el proceso de urbanización del conflicto. Está acompañado de una crisis de representatividad, y es que los partidos políticos, los movimientos políticos en realidad no son plataformas de representación de los intereses de base, de los intereses de la sociedad civil ante el Estado. Recordemos que lo que estoy diciendo es que en el marco del reformismo constitucional, el gatopardismo constitucional lo que nos dice es que allá lo que hay es unos intereses corporativos, unos intereses, digamos, muy del constitucionalismo primigenio, unos intereses muy sectorizados. Y entonces esas facciones de poder actúan ahí para asegurar sus intereses, no para vaciarlos sobre todo el conjunto de la sociedad, sino para asegurar la permanencia de ellos en el poder. Pues se llama gatopardismo constitucional. Esa crisis de representatividad se expresa en el proceso de desideologización partidista. No hay forma de distinguir ideológicamente un liberal de un conservador, porque finalmente no hay fortalecimiento de las estructuras ideológicas o los sistemas de ideas de los partidos políticos, y en un abstencionismo electoral muy fuerte, en un descreimiento, en una falta de confianza profunda, lo que en últimas denota una crisis de legitimidad, una falta de correspondencia de los intereses de la sociedad civil con los intereses del Estado, que produce un choque. Y entonces esa crisis de gobernabilidad y representatividad revelan también, esto se me va a descargar, revelan también estrategias disímiles para resolver los conflictos institucionales de los conflictos sociales. Los conflictos institucionales, es decir, los conflictos de las oligarquías en el poder, se resuelven con reformas constitucionales.
¿Por qué? Porque insisto que el reformismo constitucional es una estrategia para generar el consenso social necesario y suficiente para que esas personas que tienen el poder puedan mantenerse en él, para conservar el statu quo. Entonces reformamos la Constitución. Pero las demandas sociales, las crisis sociales se resuelven como problemas de orden público, con el abuso de la figura del estado de sitio, es decir, con el abuso de la figura presidencial. El presidente hace uso de esos poderes excepcionales a través del estado de sitio para limitar las libertades y reducir la protesta a un problema de orden público, un problema policial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolvemos las demandas ciudadanas? ¿Cómo resolvemos los procesos de movilización ciudadana? A través de la mano dura del orden público. Mandamos la policía, mandamos el ejército y hacemos alianzas non santas con las autodefensas y los paramilitares y el narcotráfico para controlar los territorios. Hay un problema muy complejo que está rastreado, está dateado, está estudiado por la política, la sociología, la antropología social e incluso el constitucionalismo. En ese contexto se da el proceso constituyente de 1991, ¿cierto? Está la crisis de gobernabilidad, la crisis de representatividad, ¿cierto? La crisis de legitimidad, estos actores importantes en ese contexto, y aparece la Constitución del 91. Una constitución que puede ser considerada una constitución de vanguardia. En nuestra historia constitucional podríamos decir que es una constitución de vanguardia, ¿sí? No es una constitución propiamente liberal ni una constitución propiamente conservadora, en la medida en que la Asamblea Nacional Constituyente implicó la concurrencia de la más variopinta, ¿sí?, representación de los intereses en Colombia. Estaban obviamente el Partido Liberal y el Partido Conservador, pero también estaba la Iglesia Católica y las iglesias protestantes, estaban los indígenas, estaban los desmovilizados o la insurgencia desmovilizada representada en el M-19, incluso habían dos representantes del EPL y el Quintín Lame, con voz pero sin voto, que eran grupos guerrilleros que todavía no se habían desmovilizado. Entonces ahí estaba todo el mundo representado. Y esa representación hace que sea una constitución bastante compleja, que no vamos a estudiar en este semestre, que estudiaremos en Constitucional Colombiano, si me dan el curso el próximo semestre y si tienen la osadía de cogerla conmigo, ¿no? ¿Cierto? Es una constitución bien compleja, que está articulada a través de 13 títulos que se desarrollan en capítulos, artículos, parágrafos, incisos, numerales, literales, en una diversidad y complejidad de contenidos dogmáticos y orgánicos, un régimen de principios, valores, fines, derechos y deberes que va de la mano de lo que hablaremos la próxima sesión, que es eso del nuevo constitucionalismo, el neoconstitucionalismo o el nuevo constitucionalismo latinoamericano, ¿va? Digamos como con toda esa onda que supone ese nuevo movimiento que es propio del constitucionalismo contemporáneo y que dejamos ahí en punta cuando hablamos del constitucionalismo en Occidente, lo dejamos ahí. Y una serie de componentes orgánicos que suponen una modernización de la estructura del poder público, la incorporación de un régimen de órganos, autoridades, competencias y procedimientos articulados a la vigencia del principio democrático y a la garantía del sistema de pesos y contrapesos entre los poderes públicos. Sin embargo, no es una constitución, digamos, que haya tenido una existencia pacífica. Lo primero es que esta constitución implica por lo menos 3 cambios fundamentales en relación no solo con la Constitución de 1886, sino incluso con toda la historia constitucional que le precede y que se revela, digamos, en estas 3 dimensiones: la relación Estado-individuo, la concepción de los sujetos de derechos y el modelo democrático. De un lado, la relación Estado-individuo, es decir, cómo se relacionan y qué relaciones de dependencia hay entre el Estado y el individuo. La Constitución del 86, bajo la soberanía nacional, somete los intereses individuales a los intereses de Estado. ¿Sí? Por eso, digamos, ese poder autoritario, ¿sí?, del presidente de la República a través del ejercicio de estado de sitio, que supuso una violación sistemática de derechos en Colombia, sustituido por un concepto de soberanía popular previsto en el artículo 3 de la Constitución Política, que en el marco del constitucionalismo ferrayoliano, constitucionalismo garantista, como lo vamos a ver, está estrechamente ligado a la participación del individuo en la definición de sus intereses que se expresan en el régimen de derechos fundamentales. Derechos fundamentales que nunca podrán ser limitados en virtud de las razones de Estado. Los derechos fundamentales son el límite de la actuación del poder público. Ese concepto de soberanía popular pone al individuo por encima del Estado. Y eso es un cambio paradigmático importantísimo. De la mano de ese cambio paradigmático está una extensión importante del sujeto de derechos. ¿Quiénes son titulares de derechos? En la Constitución de 1886, digamos, tratando de caricaturizarlo un poco, pero que revela esa concepción, son sujetos de derecho los varones propietarios alfabetos y católicos, los hombres blancos, propietarios, urbanitas,
que deja por fuera a un montón de sujetos y de colectivos, de individuos que no reúnen esos estándares, esas características para ser considerados sujetos de derecho, empezando por las mujeres, los negros, los indígenas, los maricas, los desplazados, los sin techo, los habitantes de calle, un montón de gente que está por fuera de ese sistema, digamos, de esos estándares del sistema de valores y que por eso no son sujetos de derechos, contrario a lo previsto por la Constitución del 91, que es una constitución que incorpora los principios de pluralidad y diversidad, artículo 1 y artículo 7 de la Constitución Política, ¿sí? Y que en virtud de ello considera que todos somos titulares de derechos. Vale que esos elementos formales pueden ser analizados con más detalle cuando analicemos el principio de igualdad material en el constitucionalismo colombiano el próximo semestre, pero por lo menos en términos formales hay una declaración explícita de que hay una extensión importante de la subjetividad jurídica. Y el tercer elemento importante es el modelo democrático. El modelo democrático de la Constitución de 1886 y en general de los instrumentos que precedieron a la Constitución de 1991 es el modelo representativo, indirecto y censitario, mientras que la Constitución del 91 adopta un modelo democrático complejo, donde se incorporan elementos de la democracia directa en su versión más clásica, de la democracia representativa, ¿sí? De la democracia participativa y lo que en términos de Sartori podríamos denominar la poliarquía abierta de la democracia representativa, que vamos a analizar cuando hablemos de la teoría democrática. Esta es una constitución, digamos, sustancialmente distinta y por eso una constitución de vanguardia. A la fecha, 28 no, 29, me faltó cambiar ahí el 9. A 2020, en 29 años de vigencia, la Constitución ha sufrido 53 reformas, si no estoy mal, ahorita las conté, espero que no me haya escapado ninguna, que me haya sumado alguna de más. Ha pasado por 8 presidentes, 6 presidentes, 8 periodos presidenciales, 2 de ellos muy golosos repitieron. Ha sufrido reformas orgánicas y dogmáticas a través de, en general, actos legislativos, salvo la reforma refrendataria del 2004, y las reformas que también fueron por acto legislativo, pero por un procedimiento especial de fast track, que son las de ajuste del ordenamiento jurídico para la implementación del acuerdo de paz. Bueno. Así más o menos, pues estamos en el escenario de la historia del constitucionalismo colombiano. A ver las preguntas. Permítanme, yo dejo aquí de grabar para que esto no se nos convierta aquí en